Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Y hoy nos vamos a ocupar de El Eternauta, un tema que en el momento en que estamos hablando es un boom absoluto. Estamos haciendo un podcast muy situado, hace muy poco salió la serie y prácticamente no se habla de otra cosa. No solo porque ha sido un éxito en Argentina, algo que podía ser esperable, sino que también ha tenido un éxito importante a nivel internacional. Y esto generó un montón de conversación presencial, virtual. También una serie de debates, se metió en el debate político. Un debate lógico también entre los que somos fanáticos de la historieta y su adaptación, como suele ocurrir con cualquier adaptación a la pantalla de algo escrito. Pero, ¿qué podemos decir desde acá que sea distinto a estas charlas que se dan en todos lados? Bueno, para eso invitamos a dos especialistas que han trabajado sobre el Eternauta de la clave histórica y literaria. Estamos con Soledad Kereiliak y con Hernán Comastri, ambos investigadores de CONICET y que han, como dije, trabajado profundamente sobre la cuestión. Así que sin más, iremos directo a algunas preguntas. En particular, me interesa que hablemos primero de qué fue el Eternauta cuando apareció, digamos, cómo apareció, cuál es un poco la historia de la historieta. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, El Eternauta, como ya muchos saben, porque el boom de la serie hizo que muchos fueran a las fuentes, es una historia seriada, se publica por entregas a lo largo de un poco más de 2 años, entre septiembre de 1957 y noviembre de 1959. Es una historia que iba a ser un poco más corta. El propósito de Oesterheld original era contar la historia más bien de la nevada, ¿no? Hacer una nueva Robinsonada en la que los sujetos quedan aislados por la nieve, por la muerte, dice él luego en el 75, y bueno, contar las aventuras en torno de eso. Pero las entregas fueron muy exitosas. El Eternauta fue comprado por muchos lectores. Y él continuó la historia como buen folletinista. Todo folletinista desde el siglo XIX hasta el presente va también alargando un poco la historia y agregando episodios a medida que la historia funciona. Y eso uno lo corrobora en la historia misma. Vieron que El Eternauta es una historia sin pausa. Todo el tiempo hay acción y después viene otra acción y después otra acción. Los personajes, de hecho, no duermen, porque comen, pero no duermen en ningún momento y son 4 días y medio. Y eso tiene que ver con ese formato por entregas. La revista que lo publicó es Hora Cero semanal y era una de las revistas que Oesterheld empezó a editar en su propio sello, que se llamó Frontera. Junto con su hermano, ellos decidieron, luego de una larga experiencia, diría 10, 15 años de trabajar para sellos comerciales como Abril, Codex y otros, Abril era muy grande, publicando ahí historietas, pero también participando en revistas de divulgación científica, entre otros materiales, decide con su hermano abrir su propia editorial para de alguna manera seguir publicando las historietas que él venía publicando, pero también publicar historias de temática más argentina, como es El Eternauta, ¿no? Que ya vamos a ir a eso. Siguió publicando igual historias que él publicaba también en los sellos comerciales y las ediciones eran muy baratas, era papel pulpa, digamos, y la distribución no era de ellos, y cuentan algunas anécdotas de que, dicho, les fue mal con el negocio porque los estafaban o les pirateaban las copias. Pero el dato que hay que rescatar acá es que él logró, si bien era un gran historietista, un gran guionista de historietas junto con varios dibujantes, logró con su propio sello una narración que se terminó convirtiendo en un clásico, a pesar de tener un montón de tópicos recontra clichés y reiterativos de la ciencia ficción de los 50. Me parece que está bueno a veces tener en cuenta qué era la historieta en los 50, ¿no? Porque nosotros pensamos historieta hoy y a lo mejor estamos pensando en un público mucho más de nicho, en un mercado más de nicho. Y esta historieta, como decía Soledad, que era barata, ¿no? En su papel, en su calidad, etcétera, se vendía en kioscos a tiradas de cientos de miles, ¿no? De ejemplares todas las semanas. Entonces, acá también hay un consumo muy popular, no solo de la historieta argentina, sino de las historietas norteamericanas que llegaban, de algunas historietas mexicanas o traducciones mexicanas, etcétera. Entonces había un público ahí inmenso y era realmente un mercado masivo, ¿no? Y
Y Oesterheld logra, en una evolución de estos 10, 15 años de trabajo previo con el Eternauta, logra realmente terminar de afinar muchas de sus temáticas y muchos de sus innovaciones con el género se van a terminar de mostrar en el Eternauta, pero vienen de un trabajo mucho mayor, ¿no? De lo que efectivamente era un trabajador de la historieta, ¿no? Fantástico. Ahora, el éxito que tuvo, bueno, en el momento tuvo mucho éxito, ¿no? Digamos, y digamos, aunque también es el éxito de Hora Cero, ¿no? De la publicación, no sé si se puede distinguir mucho el éxito del Eternauta ahí adentro. Es pregunta. Digo, ¿qué les parece que fundamentó ese éxito? Porque hay algo que tiene el Eternauta, que es que las generaciones posteriores que lo fueron leyendo, y todavía uno lo ve incluso antes de la serie, chicos y chicas leyéndolo y, digamos, enganchándose como antes. Yo lo leí en el 85, tenía 12 años y me partió la cabeza y ya había televisión y había otras cosas. Era otro clima muy distinto que los 50, pero en los 50 eran lectores más adultos, eran más chicos, si es que sabemos eso. Tiene que ver con esta inclusión de una invasión extraterrestre en un espacio donde no había habitualmente este tipo de ficciones, como Buenos Aires, cuando en realidad el propio Oesterheld hacía historietas de vaqueros, cowboys o de viajes espaciales o de guerras extranjeras, como era habitual incluso hacer acá en Argentina. ¿Eso jugó un papel, lo vernáculo? O sea, preguntas que uno como lector se hace. Todo lo que sabemos y podemos reconstruir del público lector, que está también muy vinculado a un público lector de otro tipo de publicaciones, como las de revistas de divulgación científica, ¿no? Qué sé yo, uno puede pensar revistas como Más Allá y otras, es en general un público masculino. O sea, es imposible de corroborar esto al 100%, ¿no? Porque después lo que tiene la historieta también es que circula. Entonces yo te presto la Hora Cero que compré la semana pasada, vos me prestás lo otro que conseguiste, y eso tiene una circulación que a veces es muy difícil de reconstruir más allá de lo anecdótico, más allá del testimonio de alguien que vivió esa época. Pero por lo que sabemos, en general era un público masculino, joven. Eso también se refleja un poco en las temáticas, en las discusiones, en el rol de la mujer, ¿no? Sobre todo en la primera edición del Eternauta. Va cambiando un poquito eso en la segunda, pero bueno, eso está un poco reflejado ahí en los personajes mismos y demás. Bien. Es muy importante lo que señaló Hernán respecto de la edad de oro de la historieta, ¿no? Eso fue estudiado por varios investigadores. Uno de ellos es María Laura Vázquez, que escribió La Revolución de las Viñetas, si no me equivoco, que hizo un estudio sobre el boom de la historieta en los 50. Pone la cantidad de tiradas, ¿no? Y las diferentes publicaciones que circulaban, y realmente era algo que se consumía muchísimo, ¿no? Estamos en esa década previa a la televisión. Ya algunos hogares tenían la TV, pero no es lo mismo, ¿no? Eran muy pocos. Era un consumo popular, no tenido por literatura, sino como mero entretenimiento, y había un debate en la Argentina porque había una circulación muy grande de material norteamericano traducido, y es a donde más apostaban los sellos comerciales. Oesterheld, de hecho, le propone al dueño de Abril, esto lo cuentan en los Oesterheld, Beltrami y Nicolini, le propone escribir la historia de un gaucho desertor, por ejemplo, y no se lo toman, ¿no? Entonces le ponen un renegado del ejército norteamericano, no me acuerdo si era justo ese caso de Sargento Kirk. Y entonces hay ahí un debate primero en torno del material, y los guionistas y dibujantes argentinos se preguntan en las revistas sobre cómics, bueno, ¿cómo hacer historieta argentina? Y eso es una pregunta y un objetivo que está ya en la contratapa de Hora Cero por Oesterheld, ¿no? Queremos hacer historieta nacional de calidad. Y la gente que escribe y dibuja en este país supera con creces a los dibujantes norteamericanos y a los guiones que salen un poco como máquina a hacer chorizos. Y acá queremos hacer buena historieta. Y vos preguntabas, ¿por qué pegó? Claro, no tenemos la clave, es verdad, el público era más de corte juvenil, más masculino, pero es cierto que por ahí el varón compra la historieta, pero en la casa la lee la hermana, ¿no? Claro. Entonces eso no es re difícil de medir. Pero evidentemente algo de situar la invasión extraterrestre en Argentina pegó para ese público masivo. Borges y Bioy ya lo venían haciendo, por ejemplo, en torno a la literatura fantástica y el policial, por ejemplo. Pero bueno, no, y también sobre la ciencia ficción, porque hay un cuento de Bioy Casares que se llama La Trama Celeste, que es un viaje entre múltiples Buenos Aires posibles, ¿no? En dimensiones espaciotemporales paralelas. Pero esto pegó porque cuando Oesterheld cierra Frontera, la editorial Ramírez le compra todos los derechos de sus historietas y reedita El Eternauta en 3 tomos en el 62. Esto se termina de publicar en el 59.
O sea, perdón, la primera salió tipo folletín del 57 al 59. Claro. El 62 sale como libro completo. Sale como libro completo, no las otras historietas, El Eternauta. Claro, entonces, evidentemente algo había ahí un había, éxito, sí. ¿no? Y de hecho, esa colección en 3 fascículos, después continuó con otras historias de Ortegal y la revista misma se llamó El Eternauta, ¿no? Y eso es lo que le compró Ramírez a... luego, en la revista Gente, en el 69, le proponen reeditar El Eternauta. Entonces él la empieza a publicar, pero con dibujos de Breccia, que eran súper artísticos, tremendamente oscuros. Hay un Eternauta un poco más político todavía, pero los lectores de Gente se quejan por los dibujos, no por la politización de la historieta. Es una época de muchísima politización. Si uno ve la revista Gente del 69, ve publicidades en donde, por ejemplo, te dicen... Estoy parafraseando, pero sea un dandy revolucionario, ¿no? Haga tal cosa. O sea, que la política estaba hasta en la publicidad de objetos de lujo para los dandis. No les molesta la política, les molestan los dibujos que le parecen un espanto. Y se quejan tanto que Oesterheld la tiene que suspender. Por eso. Sí, a la tercera entrega resume todo en un largo párrafo narrativo y corta la historia. Pero te quiero decir, estas reediciones hablan de que algo pasó con el Eternauta especial. Después podemos nosotros, como investigadores y lectores, tirar hipótesis al respecto. Mi hipótesis, que igual comparto con otros lectores, pues las aprendí de ellos también, es que me parece que hay una muy buena mezcla de todos los tópicos de la ciencia ficción con una localización de la forma de resolver el desafío, de armar esa comunidad, de armar esa resistencia, no solo porque transcurra en Buenos Aires, porque podría ser que Buenos Aires sea solo un escenario, y además no es Buenos Aires, gran parte es la provincia, pero todo el mundo dice Buenos Aires, pero buena parte es Vicente López, claro. Pero hay una forma muy argentina de enfrentar el desafío, de resolver el problema, de armarse el traje, de dialogar con los otros. Bueno, ya podemos entrar después en eso de la trama, pero creo que esa es una de las claves, ¿no? Perfecto. Y antes de entrar en eso de la trama, les quería preguntar por un poco esto, la continuación de las publicaciones, de las ediciones, ¿no? Es decir, digo, para quienes no están familiarizados con la historieta, por ahí Solano López tiene un tipo de dibujo mucho más amable que el de Breccia, llamado Breccia el Viejo, ¿no? Porque después su hijo también fue historietista, que efectivamente es un tipo de dibujo bastante expulsivo para quien no lo disfruta y es considerado uno de los grandes, más grandes para la historieta argentina, ¿no? Pero les quería preguntar entonces, claro, después cómo sigue la historia después de la publicación del 69. ¿Hay otras ediciones? Además de que hay otro Eternauta después, ¿no? Claro, bueno, está Gente del 69. En el 65 Oesterheld saca otra revista que se llama Géminis, que la tenemos en Aira. Son solo 2 tomitos. De vuelta, una empresa de él, que él puso la plata. ¿Cuál era el objetivo? Fomentar la ciencia ficción. Digámosle que es Aira a los que escuchan, sí. así lo pueden disfrutar. Aira es el archivo histórico de revistas argentinas. Es una hemeroteca virtual que construimos hace ya 10 años. Este año cumplimos 10 años. Varios investigadores de historia, letras y comunicación social. Es de libre acceso, pueden ir a aira.com.ar. Ahí está la colección completa de Hora Cero semanal. Tenemos otras Hora Cero, por ejemplo, tenemos una Hora Cero extra donde hay un spin-off del Eternauta, en donde te cuentan qué están haciendo Martita y Elena, mientras Juan Salvo y los compañeros se van a una de las incursiones a la capital. Y ahí hay una Elena más empoderada, toma un arma, se defiende, ¿no? Pueden estar haciéndose cargo de la resistencia y de la supervivencia de ellas también, ¿no? Creo que hay una especie de redención. Bueno, no importa, pero en Aira tenemos también Géminis. Son 2 revistas del 65, 2 números, y él se propone convocar autores de ciencia ficción nacional y arma un concurso. Bueno, lo cierto es que no mucha gente participa, pero ahí él avisa, si no me equivoco, que va a sacar el Eternauta novelado. Y esto es muy importante para entender el perfil de autor que es Oesterheld, porque Oesterheld fue un escritor profesional, como lo fue Quiroga, como lo fue Arlt, como también lo fue Borges, porque siempre se lo asocia a la clase alta. Borges tenía que trabajar para vivir, o sea que también escribía para cobrar. Solo que cada uno trabajó en ámbitos distintos. Y Oesterheld trabajaba para el mercado de las historietas y de la divulgación científica. Pero él siempre quiso ser escritor. En la década del 40 ya tiene cuentos. Su biblioteca es literaria, no es de cómic. Él no consumía historieta. Consumía, obviamente, libros sobre ciencias. Él se recibió geólogo, le faltó defender la tesis. Y le gustaban los clásicos de aventura. Y su esposa da testimonio de eso. Siempre dice...
Héctor era muy leído, ¿no? Esa forma tan clase mediera de hablar de la cultura. Y podía escribir lo que él se propusiera. Y él realmente quería. Y eso se nota mucho en sus historietas, porque en sus historietas el texto, sobre todo el Eternauta, puja y lucha a mano armada con la imagen para entrar, ¿no? Hay un narrador re literario, el Eternauta es el narrador, hay un marco de la historia, se va y se vuelve en el marco. Hay cierta voluntad de literatura, ¿no? Entonces él tiene esa formación, el mercado lo lleva para un lado, pero nunca abandona la voluntad de escribir una novela, el Eternauta, escribe algunos capítulos, pero bueno, eso luego no se concreta. Y después tenemos, creo que puede haber algo en el medio, yo no lo tengo ubicado, pero tenemos en el 75 que Ediciones Records, que son quienes publican la revista Scorpio, sacan la versión original del Eternauta, ¿no? Y son los que sacan después el Eternauta 2 en la revista, que también en Aira pueden leer Scorpio. Y lo novedoso es que esa edición en libro es mucho mejor que la de Ramírez del 62, porque la de Ramírez le tiene que sacar los cuadritos de legales de Hora Cero y el encabezado que dice siempre el Eternauta, Memorias de un viajero del porvenir, ¿no? La presentación, claro, porque el tema que era un folletín, entonces siempre tenía que estar la presentación. Claro, y entonces se lo tienen que sacar porque en Hora Cero se publicaban otras historietas también. Y lo rellenan medio más o menos con un dibujante que no es Solano López y se nota, queda medio feo. La edición del 75, Solano y Oesterheld trabajan para ellos mismos reemplazar esas viñetas de apertura y de cierre, vuelven a dibujar, le agregan otra pintada de bote a Frondizi, por ejemplo. Había una sola en la original y le agregan un bote a Frondizi. Y ahí es donde Oesterheld pone su prólogo tan memorable, ¿no? Esta es una de las historias que recuerdo con mayor cariño. Vista para atrás, me doy cuenta que yo ya ahí entendía en el 57, y él propone una relectura política, que el héroe no es el héroe individual, sino el héroe colectivo, ¿no? Las luchas las enfrentamos conjuntamente. Ese es el prólogo que más se recuerda, pero es el prólogo del 75, ya es una relectura del propio autor. Claro, otro autor ya a esta altura. Esa es la edición que tenemos nosotros, y que de hecho fue re desgraciada porque tengo entendido que Ediciones Records se quedó con todos los derechos de Oesterheld y estafó a Elsa Oesterheld, y que llevó mucho tiempo para que Elsa pudiera recuperar los derechos de la obra de su esposo. Pero bueno, subsanado ese problema, la edición que leemos hoy es la del 75. Otra clave del éxito, me parece, fue que justamente esta vocación de Oesterheld por una literatura realista, ¿no? Porque, supone una apuesta de su parte por también hacer verídico o hacer creíble toda la tecnología, todo lo que se está desarrollando en esa invasión alienígena, ¿no? Entonces, ahí hay un discurso muy fuerte de lo científico, hay un discurso muy fuerte de lo técnico, que aleja el género argentino, que él mismo está empujando hacia adelante, de lo que era la norma norteamericana. Entonces está muy lejos de la aventura en clave superhéroe, ¿no? Está muy lejos de Flash Gordon. Quiero decir, acá hay una invasión y hay máquinas de rayos y hay bichos extraterrestres que hay que ponerle nombre, etc. Pero todo eso está tamizado, todo eso está filtrado por un discurso y una experiencia científica que, como decía Soledad, viene de una formación de Oesterheld, pero que además hay una vocación muy fuerte por explicarnos a nosotros, los lectores, qué está sucediendo, ¿no? Y eso me parece que también conecta muy fuertemente con una época en la que esto se vive, ¿no? De manera muy cotidiana, donde tanto a nivel general uno puede pensar grandes procesos de industrialización, de desarrollo científico, etcétera, pero también a nivel popular, ¿no? Pensando en adaptaciones, ¿no? que tanto se discutió a favor o en contra con la serie de Netflix, ¿no? Si hoy nosotros hiciéramos una adaptación lo más fiel posible y dijéramos que hay 4 amigos jugando al truco en una casa y uno tiene como hobby crear contadores Geiger caseros, el otro fabrica violines, el otro es electrónica y el otro es aeromodelista, diga, bueno, ¿cuántas son las chances de que efectivamente haya 4 amigos? Gamer. Claro, nadie se dedica a leer policiales, no, todos están obsesionados con esa fabricación manual, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en los 50 eso es más factible, eso eso no nos hace ruido, ¿no? Y hay algo ahí muy interesante que creo que Oesterheld es un vehículo ideal para transmitir eso por toda la experiencia privada que tiene, por el hecho de que cuando efectivamente creen la revista El Eternauta, es una revista también de divulgación científica. O sea, es tanto de historieta como de divulgación, ¿no? Es decir, para él las dos cosas van de la mano. Pero eso me interesa profundizar un poco más, que ustedes han trabajado.
¿cómo es ese apogeo de esta imaginación técnica, ¿no? Científica? Es decir, ¿de dónde viene eso? Es decir, ¿por qué en ese momento tiene tanta impronta en la sociedad argentina en este caso, ¿no? Bueno, creo que viene de mucho más atrás, ¿no? Esto lo ha trabajado, bueno, Soledad misma para Entre Siglos, hay el texto ya clásico de Beatriz Sarlo para la década del 20 y del 30, pero digo, es algo que se está... nos cuesta tal vez más verlo fuera de Buenos Aires, falta creo todavía mucho trabajo para otras ciudades del país o para ámbitos, si se quiere, rurales, pero para la ciudad de Buenos Aires tenemos bastante trabajos muy buenos, creo, que permiten ver eso, ¿no? Ver cómo el conocimiento técnico, la capacidad técnica, la inventiva a nivel popular, después podemos discutir qué significa eso, ese popular, pero bueno, permiten el ascenso social, permiten, por lo menos como ideal, permiten esa, soñar con la patente exitosa, soñar con venderle mi invento al industrial, etc., ¿no? De vuelta, después podemos ver cuánto de eso se concreta, cuántos ejemplos, ¿no?, exitosos efectivamente tenemos. Bueno, pero existe como aspiración, ¿no? Existe como aspiración y eso uno lo puede ver si revisa revistas de la época, diarios de la época, la infinidad de cursos de hágalo usted mismo, aprenda a arreglar radios, conviértase en un técnico y llénese de plata, etcétera, etcétera. Eso se está viviendo muy a nivel popular, es un mercado muy... que está muy permeado por ese discurso y por ese imaginario, ¿no? Y bueno, y creo que la ficción de alguna manera retoma eso. En autores que pueden compartir esos ideales, ¿no? Y ahí aparece, por ejemplo, Quiroga o Arlt, pero también digo, hay una demanda de ese discurso que creo yo que hasta Oesterheld tal vez no se había traducido en una literatura bien popular, ¿no? En un género como era la historieta, con esa voz argentina de la que habla Sasturain, por ejemplo, ¿no? Digo, no es solo, que creo que también es parte del éxito, no es solo ver una batalla que se libra en River, sino ver que todo lo que transcurre ahí, que la forma de pensar de los personajes, la forma de comunicarse entre ellos, la forma de hacer un plan, etcétera, tiene mucho que ver con la idiosincrasia local, ¿no? Y eso aparece incluso en obras previas de Oesterheld. Esto que decíamos, ¿no? En Editorial Abril, por ejemplo, le piden hacer una historia de pilotos. Y básicamente lo que le está pidiendo César Civita quiere una historia de pilotos de guerra norteamericanos contra soviéticos. Y él le promete que va a hacer eso y después hace cualquier otra cosa. Es un piloto, el personaje, pero después él lleva la historia para cualquier otro lado, para hablar sobre la ciencia, para hablar sobre... Ese es Bull Rocket, sí. Exacto. Que es un poco previo, ¿no? Es entre el 52 y 53. Claro, y después lo continúan otros dibujantes cuando él se va y funda efectivamente su propia editorial Frontera. No, quería decir una sola cosa también, que en relación a lo que aprendí leyendo a Bernard, ¿no? Porque él citó, Sarlo, yo trabajé algo de eso en el periodo Entre Siglos, pero él lo trabaja muy bien en la década del 50, ¿no? La cuestión de la imaginación técnica popular. Que a diferencia quizás de otra literatura, yo no sé si llamaría a El Eternauta literatura, es una historieta hecha y derecha, en el sentido que es un género en sí mismo la historieta, ¿no? No es ni artes plásticas ni literatura dibujada. Pero quiero decir, a diferencia de otras ficciones, Hernán señala en sus textos que Oesterheld conecta muy bien con cómo las clases populares viven ese conocimiento científico y ese uso de la ciencia y de la técnica, no mediada por la élite, digamos, que produce ese conocimiento, sino conecta muy bien con ese personaje que tiene su guardilla en su casa y tiene un montón de elementos con los cuales puedes construir cosas, experimentar, tener sus baterías, ¿no? Y eso convive con un profesor universitario como es Favalli, que enseña química en la universidad, y convive también con otros personajes, ¿no? Creo que está sintonizando con una sensibilidad de época de estos perfiles eminentemente masculinos que se vinculan con el saber técnico-científico de una manera menos mediada, sin necesariamente tener que ir a la universidad, hágalo usted mismo, pero además tiene un plus, que en nuestro país siempre hubo una tradición científica fuerte. Digamos, es un país con universidad grande y estamos en los años 50, bueno, el 49 ya hay gratuidad universitaria, ni hablar de la reforma del 18, pero quiero decir, es un país en donde se ha valorado siempre la voluntad de desarrollo de una ciencia nacional. Eso está desde Sarmiento en adelante. Y eso está presente en el imaginario. Entonces, está tanto arriba como proyecto
nacional como abajo la práctica de estas clases populares y medias que se vinculan con esos conocimientos. Y Oesterheld sintoniza, realmente es otro momento de esa sensibilidad cientificista, porque estamos en los años de la revista Mundo Atómico, ¿no? Donde el gobierno peronista se propuso hacer ingresar, esto lo dice Diego Hurtado de Mendoza, hacer ingresar al ámbito de la cultura las ciencias, que las ciencias sean materia de interés cultural, no solo un aparte, ¿no?, de expertos. Y además en los 50, previo al Eternauta, está la revista Más Allá, que es la primera revista de ciencia ficción exitosa argentina, publicada por Editorial Abril, donde Oesterheld escribía viñetas de divulgación científica, publicó algunos cuentos, Más Allá desde el 53 al 57, justo antes de que empezara el Eternauta. La cerraron porque por lo general las revistas de ciencia ficción no tienen los números de las grandes revistas, pero para hacer de ciencia ficción vendía un montón y se perdieron toda la llegada a la luna. Para mí Más Allá cerró a destiempo, pero bueno. Y en Más Allá, Oesterheld no solo publicó algunos cuentos, no solo escribía y eventualmente fue secretario de redacción durante un tiempo, hay diferentes testimonios que lo afirman, entró en contacto con este público que le interesaba la divulgación, la fantasía científica, la ciencia ficción local, la literatura, y todo esto estoy citando la carta de lectores, la literatura que no se devanea en delirios del autor, no, que te muestre mundos posibles. Claro. Y en la parte de preguntas, los lectores siempre preguntaban, por ejemplo, ¿cómo se podría fabricar un cohete casero? ¿O cómo puedo hacer un telescopio para ver los planetas? Que son todas preguntas y cierta sensibilidad propia de los personajes del Eternauta, ¿no? De alguna manera Oesterheld también sintonizó con ese público lector y creó personajes a imagen y semejanza de los que leían una revista como Más Allá, por ejemplo. Claro. Y además el tema, extraterrestres, ovnis, todo eso también en ese momento tiene un auge, ¿no? Es decir, carrera espacial. Sí, y ya desde antes de la carrera espacial, en verdad, porque sumo una sola cosita que pensaba recién cuando escuchaba Soledad, que entre todas las coincidencias, ¿no?, que nos hablan de este momento, también está Editorial Minotauro, ¿no? Claro. 1955, que va a ser un sello, fundado en Buenos Aires y que va a ser, ¿no?, central para la ciencia ficción en español. Y sale justamente en el 55 el primer número de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury con un prólogo de Borges. O sea, como para disparar todo un proceso que va a ser riquísimo. Pero sí, también la temática que va a trabajar Oesterheld en distintos títulos, pero sobre todo en el Eternauta. Ya en el 47 tenemos el primer avistamiento, ¿no?, de los supuestos platillos voladores en Roswell. Pasa una semana y todo el mundo está viendo platillos voladores en Buenos Aires y en toda Argentina, ¿no? Desde La Quiaca hasta Bahía Blanca, por lo menos yo pude ver los testimonios en los diarios, todo el mundo está viendo platillos voladores, como en otras partes también. Pero, y acá me parece que viene lo interesante, la gente no solo está mirando y está elucubrando qué pueden ser, también se propone construir platillos voladores. Entonces, la gente le manda, para el segundo plan quinquenal a Perón, le manda cartas con los planos de cómo debería ser el platillo volador peronista, ¿no? Porque hay que recordar que... Claro, y además hay que recordar que en el primer momento, la primera hipótesis de los platillos voladores no es extraterrestre. La primera hipótesis para los platillos voladores es la Guerra Fría. Son armas secretas, ¿no? Armas secretas, sea norteamericana o sea soviética, dependiendo de dónde lo veo. Pero esa es la primera hipótesis. Entonces, si los norteamericanos tienen platillos voladores, ¿cómo nosotros no los vamos a tener? ¿No? Y ahí hay algo riquísimo, porque la gente le manda efectivamente los planos, hay uno que dice haberlo hecho volar, y le manda la foto del diario local, ¿no?, que le sacaron a él y lo entrevistaron, y le manda a Perón para que construya una fábrica de platillos voladores. Entonces, digo, eso es algo que está muy en el aire y es muy interesante de rastrear, porque va a ir mutando también a nivel global eso. Y cuando se empieza a hablar de extraterrestres, efectivamente la Argentina también va a participar de ese debate. Como había participado también del debate sobre las armas nucleares o la energía nuclear, ¿no? Y esto, algo de lo que decía Soledad recién, que conecta también esa imaginación técnica más popular, por ejemplo, del inmigrante, ¿no?, que está buscando hacer la América en Argentina todavía en esa época, con el académico, ¿no? Entonces, por poner un solo ejemplo, cuando sale la noticia del bombardeo atómico, ¿no?, en Hiroshima y luego en Nagasaki, lo que hace un físico argentino, tal vez el más destacado de la época, que es Enrique Gaviola, en ese momento, como ejercicio, dice, una bomba atómica, a ver, ¿y cómo sería?
Y se pone a dibujarlo y se pone a hacer un plano y dice, bueno, habría entonces que ejercer tanta presión y esto necesitaría tanto uranio. Y hace un plano y hace todo lo que él supone que hicieron los norteamericanos y lo publica en una revista. Y la embajada norteamericana en Argentina dice, ¿qué está haciendo este señor? Claro. ¿No? Y dice, bueno, pero esto es conocimiento que ya está en el mundo, esto es conocimiento que ya circula, cualquiera que entienda más o menos de esto puede hacer lo que hice yo, y él lo publica en una revista de divulgación, ¿no? que es la idea por Hussein, ¿no? No tiene ese carácter popular como va a tener Mundo Atómico. Bueno, entonces ese es un poco el entorno, digamos, en el que se publica. Perfecto. Si les parece, hacemos un pequeño cortecito y retomamos enseguida. Gracias. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, seguimos entonces hablando del Eternauta. Hay muchos temas que se pueden tomar. Uno es, la historieta en esa época era considerada por muchos lectores de literatura como algo secundario, ¿no? Como algo popular y no bien visto a nivel prestigio como obra, ¿no? Es decir, eso fue cambiando afortunadamente a lo largo del tiempo. Pero en ese momento, por ejemplo, grandes escritores de la época, ¿leían esto? Es decir, ¿esto interactuaba con las producciones de la alta literatura, comillas, comillas, comillas? Yo no tengo registro de que escritores del campo literario tradicional leyeran a Oesterheld en su contemporaneidad. Sí tengo registro de que por ahí Oscar Terán leía la revista Más Allá y escribió una carta diciendo que le daba mucha ilusión ver todo lo que iba a avanzar la humanidad a futuro. Muy lindo. Oscar Terán de Carlos Casares. Bueno, no tengo registro. Y de hecho hay que tener en cuenta, sí, cómo está conformado el campo literario para entender de dónde surgió el Eternauta y por dónde circuló. Y para entender que las obras no se consagran solo porque son buenas o le gustan a un grupo de lectores. Hay un montón de mediaciones que intervienen para que una obra termine convirtiéndose en un clásico y sea además muy valorada como parte del patrimonio cultural de un país. El ejemplo obvio es Martín Fierro, que durante 30 años circuló entre lectores no autorizados o incluso entre lectores analfabetos a quienes se le leía en voz alta la obra, y es recién en 1910 cuando entra al canon nacional y es consagrado por los intelectuales del centenario. Antes no Hernández decía, bueno, esto que estoy escribiendo, en los prólogos ponía guarda, no es que yo no sepa la ortografía castellana, estoy tratando de imitar la forma de hablar de. Bueno, en el caso de Oesterheld, esto circuló por las ventas de revistas masivas y no era considerado literatura. Mientras tanto, en los ámbitos tradicionalmente literarios, los escritores que sí se ocuparon de la literatura fantástica, como Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, José Bianco, el mismo Cortázar, siempre tildaron su literatura de literatura fantástica. Si bien a Borges y a Bioy les encantaba la ciencia ficción, eran grandes lectores de Wells, que es como la primera ciencia ficción del siglo XX. Pero aun cuando Bioy Casares publica La invención de Morel en 1940, una gran novela de ciencia ficción argentina, Borges en el prólogo dice, no existen en la Argentina muchas novelas de imaginación razonada. Ni siquiera quiere poner el término ciencia ficción. Y sí habían existido un montón de historias de ciencia ficción que él no valoraba, de Quiroga, de Lugones, de Holberg. No se animan con la ciencia ficción. Y hay una anécdota muy linda que cuenta Marcial Souto en una entrevista que le hizo una scripta de nuestra cátedra, en la que Borges, cuando se entera que Editorial Minotauro de Paco Porrúa, la que mencionó Hernán recién, iba a sacar una colección de ciencia ficción, proponía traducir la mejor ciencia ficción, lo que luego sería la New Wave, y convocar a algunos autores locales para los prólogos. Por ejemplo, Borges prologó la edición de Ray Bradbury, ¿cómo se llama? Fahrenheit, ¿no? No, Fahrenheit no. No. Eso es, me confundí los dos autores. Crónicas Marcianas. Perdón, Crónicas Marcianas. Y bueno, y cuando Borges vio que Paco Porrúa estaba sacando esta edición, fue corriendo a MC
editorial para la que trabajaba y hacía jurados de premios, a decirles, tenemos que hacer lo mismo. Y le dijeron, no, la ciencia ficción es una grasada. La ciencia ficción es mala literatura. Entonces, en la Argentina, estos autores se ocuparon de prestigiar mucho la tradición fantástica, que en otros países es tomada también como literatura de segunda, pero nunca se animaron a inscribirse o sentirse parte de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción estaba muy asociada a la tradición anglosajona y era literatura de segunda. Solo a partir de los 60, con esos autores tipo Vonnegut no Cronenberg, sino ¿cómo se llama? El autor de Crash, bueno, se me mezclan los autores, con la New Wave, digamos, los buenos autores de ciencia ficción, ahí se prestigia. Así que tardó su tiempo en ser aceptada El Eternauta. Borges y Bioy con la película de Hugo Santiago. Bueno, Invasión, después ¿no? escriben, por ejemplo, Bioy Casares tiene varias novelas de ciencia ficción y texto de ciencia ficción. Borges entra y sale, digamos, pero también es difícil describir el género de Borges. Siempre uno dice que escribe ficciones, ¿no? Uh-huh. Pero en el año 69 se estrena una película dirigida por Hugo Santiago que se llama Invasión, cuya idea original es de Borges y Bioy y el guión es de Bioy y de Borges y Hugo Santiago. Y es una historia de ciencia ficción que ocurre en Buenos Aires, muy flipera, es difícil la película, pero digo, ellos también están siempre conqueteando con este registro. Ahí en esa disputa, ¿no? de los lectores, incluso de los escritores, en esta división de alta y baja cultura, también entra a jugar el hecho de que estos autores, como Oesterheld mismo, están produciendo en muchos géneros a la vez, ¿no? Él también tiene sus cuentos, él también sueña, como Walsh, en hacer una gran novela que lo termine, ¿no? que le termine de ganar ese título de escritor reconocido y demás. Pero hay algo también, creo yo, sin ser un especialista en letras, acá Soledad me puede corregir, que creo que también genera mucha atención en ese momento, que no es solo la ciencia ficción, es la aventura de ciencia ficción. No es la ciencia ficción como la oportunidad, la excusa para una reflexión filosófica, para imaginar mundos posibles, para hacerse preguntas, etcétera, sino es la aventura, ¿no? Y sobre todo esta aventura seriada que necesita que cada semana que pase algo, ¿no? Acción. Y que haya tiros, que haya una persecución, etcétera, que estaba muy vinculado a esta ciencia ficción anglosajona, ¿no? Vista de alguna manera como baja. Creo que ahí es donde tiene su desafío Oesterheld, que además, agrego esto último, ese punto de quiebre entre la historieta como un subgénero, como algo de consumo popular casi infantil, y la historieta como algo ya más reconocido, como una expresión artística más consolidada, es el Eternauta en Argentina. Es decir, el Eternauta es el punto de quiebre. Es a partir del Eternauta que puede haber una exposición artística con viñetas. Y a partir de donde la historieta va a empezar a tener otros proyectos. Y ahí juega un papel importante con la revista Fierro en los 80, ¿no? Convirtiendo también a Oesterheld en la gran figura de la historieta de calidad. Sí, además surgieron los estudios sobre historietas en los 70, ¿no? Con el avance de la semiología y los estudios de historieta, claro. También se aborda el Eternauta con otras herramientas críticas y teóricas, y eso también lo consagran. Perfecto. Una pregunta, ya que Hernán mencionaste a Walsh, digamos, y es que tanto Oesterheld como Walsh terminan confluyendo en Montoneros en los 70. A veces la lectura del Eternauta, he visto lecturas muy imaginando un Oesterheld casi montonero 20 años antes, 15 años antes, y incluso he leído alguna vez que, no acuerdo con esa mirada, como si el Eternauta fuera una especie de metáfora de la resistencia peronista, ¿no? a la dictadura de la Revolución Libertadora. ¿Qué piensan de eso? Es decir, que a veces lo terrible que ocurrió después digámoslo, porque creo que ya está por todos lados, pero que Oesterheld fue desaparecido de la última dictadura junto con sus 3 hijas y yernos, y fue realmente una de las peores masacres, creo, de la dictadura, y eso obviamente es una marca muy fuerte, pero que no está en el 57, lógicamente. ¿Qué les parece esa, a veces esa pérdida un poco de distancia entre el Oesterheld final y el autor del Eternauta? No, yo creo que eso es una lectura anacrónica. No quiero ser una censora de lecturas, pero argumento porque es muy difícil sacar a la literatura de su contexto histórico. La literatura no es un oráculo,
no hay anticipaciones de futuro. En todo caso, bueno, hay sensibilidades, ¿no?, que puedan de alguna manera experimentar con lo que puede llegar a venir, pero no es adivinatoria. Y al contrario, yo creo que es restarle el mérito de ser una obra que canalizó muy bien en la ficción una sensibilidad de época que es el peronismo y el frondicismo, lo que esos periodos históricos, más allá de los proyectos políticos, digamos, o los partidos, lo que esos dos momentos de la historia argentina lograron en torno a una cultura científica, a una forma de la organización social o de pensar una resistencia. Vos pensás que es una de las pocas obras ficcionales argentinas en donde hay una comunidad que es interclase, y eso no es para nada frecuente en la literatura argentina. Que un obrero fundidor esté luchando a la par con un profesor universitario, con un fabricante de baterías, con militares que todavía son los militares del nacionalismo. O sea, no puede ser nunca una metáfora de lo que pasó luego en los 70 cuando los militares se dedicaron digamos, a combatir a su población civil. Si bien veníamos de los bombardeos del 55, es una imagen del militar nacionalista, ¿no?, que también era cercano al peronismo. Digamos, la apuesta por la maquinaria, por la industria, este saber hacer. Todo el tiempo los personajes explican cómo saben lo que saben o cómo desculan cómo será la máquina del mano o de los invasores, ¿no? Está puesto ese saber técnico y además esa unión, esa solidaridad, una filantropía que es muy propia de esa época y que por eso, no me quiero adelantar, pero me parece que la serie acierta cuando traslada la historia al presente, pone personajes mucho más rotos, propios del siglo XXI. Sí, ahí me parece que ahí también está el desafío de la adaptación, ¿no? El desafío que me imagino que habrán tenido quienes lo adaptaron, que es cómo trabaja la memoria, ¿no?, de todos nosotros, cómo trabajó y cómo se construye memoria social, en estos casi 70 años que pasaron, ¿no? Porque efectivamente mucha gente ve la serie o lee la historieta original y dice, hay un obrero que hace teatro, ¿no? Y dice, bueno, esto era el peronismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos 50 es la única explicación que yo encuentro para darle sentido a eso. Porque tal vez otras interpretaciones, ¿no?, el frondicismo, como decía Soledad, bueno, han tenido otro tipo de pervivencia o no han tenido una pervivencia en la memoria social. Entonces uno lo tiende a pensar en esa clave y por eso creo que se simplifica la figura de Oesterheld, que creo que parte de los beneficios que puede traer la recuperación del Eternauta es también volver sobre la figura de Oesterheld, que es interesantísima y que tiene una obra interesantísima más allá del Eternauta, aunque el Eternauta sea tal vez su obra cumbre. Entonces digo, ahí me parece que hay algo de una época que incluye al peronismo pero que lo excede y que se puede leer desde varias... me parece que está bueno el debate siempre, ¿no? Hay a veces extremos del debate que son un poco ridículos, pero bueno, qué sé yo, cada uno tendrá su opinión. Pero ese debate está bueno, pero es un debate actual, ¿no? Y lo pensamos con nuestras herramientas actuales, ¿no? Y como bien decía Soledad, en esa interpretación de la serie, bueno, necesariamente tenemos que dar cuenta de esos 70 años que pasaron, ¿no? Porque si no sería muy difícil acceder a esa ficción, creo yo, en mi opinión. Pasa como con Walsh. Si uno lee Operación Masacre del 57, 56-57, es un periodista de investigación argumentando que se violó una ley. Es un legalista, digamos. La evolución del sujeto Walsh en su entrada a la militancia, el compromiso a través de Cuba y luego acá en la Argentina, y la serie de prólogos y epílogos y material que fue agregando Operación Masacre, obviamente fueron reencauzando la interpretación de la obra, ¿no? Y su propia vida ilumina su obra distinta. Pero eso no quiere decir que no podamos leer qué significó Operación Masacre en el 57. Y algo parecido pasa con Oesterheld. Obviamente que la vida de Oesterheld, el avance de su obra también, cuando hizo las historietas de los caudillos o personajes latinoamericanos, bueno, su obra fue yendo para otro lado, pero me parece que es desperdiciar el sentido de una obra, hacerle decir lo que no dice todavía o lo que no va a decir, ¿no? Sino entenderla dentro de todo un conjunto y nunca sobreimprimir la obra de un autor a su biografía, ¿no? Porque realmente la obra habla por sí misma. Incluso esto se puede ver en detalles pequeños, ¿no? Uno piensa, si no, la obra de Oesterheld y demás, no sé, uno puede pensar la biografía del Che, la biografía de Evita, etc. Pero hay hasta pequeños detalles en el Eternauta que a mí me parecen fascinantes, ¿no? En la primera edición,
las primeras salidas de la casa en el medio de la nevada se meten en una ferretería. Efectivamente, el primer lugar que van a saquear, digamos, es una ferretería. Y encuentran a un chico encerrado en un sótano, básicamente en un 2x2 de un sótano con un candado, porque había había roto algo, básicamente, en el negocio, y el patrón, que hace que él le diga tío, pero no es el tío, lo encierra y lo deja ahí sin comer toda la noche. En la segunda versión, la que dibuja Breccia, ya no es el empleado, sino es la sobrina del dueño que quería salir a la noche, está vestida para salir, y él la encierra ahí porque no corresponde que salga. Y ya cuando sale, todo el grupo masculino ya la empieza a mirar. Ahí aparece una cuestión que no está todavía en el primer Eternauta. Y en la adaptación a la serie, ya no es ni una cosa ni la otra, es un chico que sufre bullying, ¿no? Que está también encerrado, ya no en una ferretería, sino, tal vez estoy contando algo que todavía no todo el mundo llegó, pero creo que es el primer capítulo o el segundo. Está encerrado en una escuela, ¿no? Entonces digo, me parece valiosa la vocación por que cada una de esas adaptaciones también hable de lo que está pasando en el momento, ¿no? Si bien no cambia la trama general de la historia, hay pequeños detalles que son valiosos también. Bueno, esto nos permite meter un poco de picante e ir al tema de la serie, porque ya lo fueron trayendo. Es decir, noto ahí como una mirada favorable de ustedes, ¿no? Respecto de la serie y de la adaptación. Expliquen por qué les parece adecuada, dado que los veo entusiastas. Sí, a mí me gustó. Entiendo que hay grandes divergencias con la obra original, pero creo que el espíritu de la obra está ahí, ¿no? Y creo que el éxito actual de la serie, es una hipótesis, por supuesto, pero tiene bastante que ver con lo que fue el éxito de la historieta en su momento, que es la sorpresa que mucha gente, ¿no? que son comentarios que uno escucha en todos lados, la sorpresa de ver ciencia ficción hecha en Argentina. Todavía al día de hoy, ¿no? Y eso es llamativo también, pensar que 70 años después nos sigue llamando la atención hacer ciencia ficción. Está bien, en este momento es en la pantalla chica, digamos, pero es efectivamente algo que los argentinos no estamos acostumbrados. Entonces, yo, que me gusta mucho la ciencia ficción y demás, celebro eso, pero además creo que está hecho con mucha calidad y, de vuelta, con una mirada particular que no borra la historia argentina, que no borra las interpretaciones políticas de esa historia, que era un riesgo, o era por lo menos una cuestión que yo tenía muy presente cuando me senté a ver la serie, ¿no? Que al tratar de venderla en un mercado global no se terminara borrando lo que hacía a esa historia fascinante para nosotros desde Argentina. Bueno, y hay una cantidad de elementos nuevos que no sé cuánto decimos o cuánto no decimos. Sí, igual a esta altura ya puedes spoilear tranquilo porque... Claro, creo que fue tal vez un hallazgo lo de sumar Malvinas, digo, como tema. En la historia original, Juan Salvo es un reservista del ejército y hace tiro por gusto y tiene sus trofeos de tiro y demás. Eso fue reemplazado por la experiencia de Malvinas y creo que eso no solo hace verosímil la historia, sino que le da otro peso al personaje, ¿no? A mí me gustó muchísimo la serie, ya voy por la segunda vuelta. Y primero yo quisiera aclarar que para mí se trata de una transposición, ¿no? Cuando los que hacemos estudios del arte distinguimos entre adaptación y transposición. Adaptar sería seguir al pie de la letra la forma íntegra de la historia original. Y generalmente las películas que adaptan novelas tienden a fracasar, porque de un lenguaje artístico a otro se producen cambios de sentido, ¿no? Y a veces, para ser más fiel con lo que realmente sucede en la historia, hay que alterar, ¿no? Hay decisiones que tomar. ¿Qué es lo que yo quiero conservar y qué quiero contar de esta historia? Y para mí las decisiones del guionista y del director fueron muy acertadas, porque es una transposición de la historieta al lenguaje del cine, recupera la condición seriada del Eternauta, porque al ser por capítulos también mantiene algo de ese gancho y de querer seguir viendo. Y después también me parece que un gran desafío de narrar el Eternauta hoy es que en la serie, hasta los capítulos finales, yo diría hasta el último capítulo, por ahí el quinto, no hay ningún héroe colectivo. O sea, es re difícil armar es muy difícil armar un héroe y más colectivo.
Entonces son personajes mucho más individualistas, atravesados por una historia bastante trágica como es. En el caso de Salvo, la Guerra de Malvinas, no se alude mucho a la dictadura y bueno, Martín Oesterheld justificó en las entrevistas que les parecía un sentido demasiado duro que aplanaba, digamos que como que se llevaba todo, ¿no? Era muy trágico y además se sobreimprimía mucho la historia de su abuelo y toda su familia. Entonces está la historia de Malvinas, pero también está las asambleas barriales del 2001, o sea, es una sociedad que viene de un estallido. Y la nevada mortal también interpela sensaciones de destrucción, ¿no? De nuestro país se está desmoronando, ¿no? Y eso también es importante. Y después todos los personajes están luchando contra su individualismo. No logran ser un héroe colectivo. Por momentos los personajes van virando hacia una colaboración hacia otros, por ejemplo, la escena de la iglesia. Ahí empieza a emerger algo del orden de la solidaridad, ¿no? El excombatiente que se sacrifica junto con la monja, el mismo Salvo que no se los banca a todos esos y en un momento dice los voy a ayudar, o el personaje de Staltari, que es uno de los guionistas que al principio es el típico chabón totalmente individualista, el que vive en Estados Unidos y que también tiene una transformación. Favali no es solidario, Favali es una persona también egoísta y luego va evolucionando. Entonces, esa dificultad y esa evolución hacia cierto grado de organización me parece un gran acierto. Y la presencia de los militares es muy distinta también, porque esos militares son sospechosísimos, no te queda claro, están organizando algo, una trampa. Entonces también eso está bien resuelto, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, es un gran homenaje. Yo, digamos que no soy el entrevistado, a mí como fan de la historieta me molestó un poco no la adaptación que me parece, bueno, o transposición que me pareció muy lograda, sino la conversión de la historia en otra cosa, en el sentido sobre todo de la reescritura de partes que como purista no me parecían necesarias no habiendo versiones previas. Pero eso es un tema obviamente cualquier adaptación va a generar algún problema con los anteriores. Sí, ¿no les parece que un poco este giro hacia una cosa más tipo de Walking Dead no es parte del éxito, digo, más que lo argentino, no es parte del éxito que tienen otros países también? Es decir, es una serie que en ese sentido dialoga muy bien con todas las series que están más de moda en The Last of Us, o sea, todas aquellas que en las plataformas tienen impactos internacionales enormes. Lo cual es buenísimo, digo, lo celebro, pero que decir, ha sido girado un poco hacia ese lado, ¿no? También. Sí, yo creo que se adapta a un mercado, ¿no? Y se adapta a sensibilidades actuales. Creo que ahí lo que nos pasa, o por lo menos lo que me pasa a mí, es que hemos esperado mucho para esta adaptación o esta transposición. Entonces, digo, si esto hubiese sido una historieta norteamericana del 57, ya hubiésemos tenido 5 películas, ¿no? Ya se hubiese hecho el remake del remake del remake, digo, porque por el peso que eso tuvo en la cultura argentina, en la cultura latinoamericana, en otras partes, esto en Italia se leyó mucho, ¿no? En Francia estaba el Eternauta también circulaba, etc. Entonces digo, por diversos motivos, algunos que tienen que ver hasta con cuestiones de derechos, ¿no? del título, esto nunca se pudo hacer antes, ¿no? O no se pudo concretar, al menos. Entonces, debería haber sido 3 o 4 versiones distintas del Eternauta, y no hubiese sido el mismo Eternauta en los 80s, en los 90s, y que el actual, ¿no? Quiero decir, entonces, creo que lo que nos pasa a muchos es que estábamos esperando que pueda dar cuenta de, primero, de los 70 años que pasaron, pero a la vez la fidelidad con el original. Y creo que el Eternauta da para muchísimas versiones y para muchísimas reinterpretaciones más, ¿no? Sigue un formato Netflix, pero no son esas típicas historias lavadas que podrían suceder acá, en Polonia o en la India, ¿no? Que no tienen marcas nacionales. Y una de las grandes marcas es ese homenaje a Oesterheld a los 50, con la frase que no está en la historieta, obviamente, que es "lo viejo funciona". Eso también habla de cierta idiosincrasia, porque en Estados Unidos no habría autos viejos. Habría muy pocos autos viejos. Acá todavía hay autos viejos, hay cosas coleccionables de otras épocas, ¿no? Hay cosas mecánicas, no todo es electrónico. Y ese saber hacer desde la carencia, que está presente en el Eternauta y está presente también en la serie, arreglárnoslo con lo que hay más o menos, me parece que también es interesante y es un acierto, ¿no? Y ahí logró trasponer ese elemento contado de una manera muy distinta, ¿no? Bueno, me parece que con esta hemos dado la vuelta, daría para mucho más, pero obviamente el tiempo es tirano, así que si les parece lo dejamos acá y gracias a ambos por estar aquí y muchas gracias. Los esperamos en algún otro de los podcasts de Historiar. Gracias.